Hola gente, ¿qué tal? Bueno, bienvenido a un nuevo video. Nuevamente, historia política de un presidente, una figura que presidió nuestro país, volviendo otra vez más al siglo XX, ya las primeras décadas, estamos hablando ya de la década del 10, y en esta ocasión le vengo a hablar de Juan Luis Sanfuentes Andonaegui, presidente que gobernó entre el 1915 y el 1920, entre otras cosas el momento, el contexto, lo álgido del momento, la Primera Guerra Mundial, eh, el Chile con el boom del salitre ya casi llegando a su etapa final, ¿no es cierto?, de deslace, y bueno, la creación de la Liga de las Naciones, la ex cuna globalista de la ONU, ¿no es cierto? Bueno, él entonces nace en 1858, siendo del Partido Liberal Democrático. Se lo mencioné en un video anteriormente que hablaba del conflicto de la guerra civil del 1881, cuando se inicia el parlamentarismo. Este partido liberal democrático, Juan Luis Sanfuentes lo lideraba, ¿no es cierto? Lo creó en post-guerra civil 1881 como una forma de reinvertir, de renacer el balmacedismo, o sea, el presidencialismo. Esa fue la idea, la batuta, los pocos caídos que quedaron de los derrotados de 1891, y esa es la idea, seguir con la idea, pero al fin y al cabo, yo se lo mencioné también, terminó siendo firme, pero a rajatabla, parlamentarista, pero a más no poder. Fue defensor, fue el principal, la imagen, de hecho, Juan Luis Sanfuentes se transformó en la imagen del parlamentarismo chileno en esos años, ya la década del el siglo XX, ¿no es cierto?, la década del 10 al 20, y que fue el precursor justamente del declive del régimen parlamentarismo que iba a llegar a su fin en la década del 20, del siglo pasado. Bueno, Julio Sanfuentes, hacemos su biografía, primeramente que nada. Bueno, como les decía, él nace en 1858, de esa época que estaba gobernando Manuel Montt, en Santiago, santiaguino. Bueno, su padre y su papá fue Salvador Sanfuentes Torres, que fue un destacado político también, muy destacado, trajo varios ministerios de la época, de esa época. Poeta también, fue poeta y abogado también. Su madre era Matilde Andonaegui, y González, el apellido de esta comunidad. Su madre, y bueno, él queda huérfano, es decir, su padre fallece, y bueno, él junto a su madre, por así decirlo, y con su hermano, Enrique Salvador, que también es otra figura de importancia, que fue abogado también, político, lo crea, lo crea siendo mayor que él. Bueno, Juan Luis Sanfuentes estudia, como todos los presidentes de la época, una vez más en el Instituto Nacional, después leyes en la Universidad de Chile, se titula como abogado. Titulado una vez, él parte de varias excursiones, como hombre de leyes, ¿no es cierto?, a la Guerra del Pacífico, en varias escuadras, participa, y bueno, dentro de su larga carrera política, antes de ser presidente, él tuvo una carrera muy en el sector privado, bursátil, mercantiles, en todo lo que tiene que ver con el comercio. Y con eso, él forma su fortuna, su patrimonio. Bueno, después, en 1885, él se casa con Ana, ¿cómo se llama? Echazarreta Pérez Cotapos. Sí, ese era el apellido, el nombre, sí. Los nombres de la época es difícil, trabalenguas, pero los nombres de esa época. Ella fue, bueno, ama de casa y junto a ella tuvieron 5 hijos para la época. Incluso para la época ya era bajo tener 5 hijos. Pero bueno, una familia firme. 5 hijos está bien igual. Bueno, pasemos a su vida política. Él, como decía, parte de sus hazañas políticas en la época de Balmaceda, todo el conflicto previo a la guerra civil, estaba todo candente, fiel a Balmaceda, balmacedista cuando era más joven, y en esa época él fue electo diputado por Colemo, la zona de Colemo, que también es donde había nacido Manuel Montt, la zona de Colemo, que les expliqué el video antiguo ese. Y él, ese cargo, cuando sale electo, no lo asume, porque como les dije anteriormente, danzaba entre la vida privada, que estaba haciendo una fortuna, y política. Entonces al final se decide
por la pega, tenía más pega lo otro. Pero comprometido con la figura y la causa balmacedista, por así decirlo. Bueno, él finalmente, después su actividad empresarial, se reincorpora, reingresa a la vida política con, como le dije, con la resurrección, el nuevo auge, el levantamiento que está teniendo el balmacedismo, ya con el parlamentarismo que había triunfado, ¿no es cierto? Y ahí figura el Partido Liberal Democrático, empieza, y ahí empiezan sus danzas políticas. Bueno, primeramente, Sanfuentes, su perfil era una persona que no tenía, bueno, liberal sí, pero no tenía un clara idea, principio, para dónde dirigir su gobierno, su gobernanza, su gobernabilidad, su visión. Era, tenía un punto de vista realista, o viendo los hechos contextos de la época, y iba avanzando, cambiando de posición en cada momento. Por eso el gobierno de Sanfuentes fue un gobierno que titubeó, cambió, fue muy andante en ministerio cambió, rotativa ministerial, coheteo político, fue una cuestión pero de loco. Bueno, eso está mostrando la decadencia del régimen parlamentario, que tenía que moverse según los intereses de cómo iba la mayoría del Congreso. Y por eso tuvo que gobernar con este intentó unir a los liberales, después una sección de los liberales se le puso en contra y ahí eh, iba a llegar el que lo iba a suceder, eh, que no lo quiero decir, porque lo quiero decir más después. Pero bueno, entonces él se incorpora entonces con el balmacedismo en auge nuevamente, y figura primeramente como eh, ministro de Hacienda dentro de un gobierno que era provisional de ¿cómo se llama? Aníbal Sañartu, dejándole la presidencia a Aníbal Sañartu, el que fue el presidente del Federico Barrasuris Echauren. Entonces Sañartu queda como presidente provisorio poquito tiempo, y por eso Juan Luis Sanfuente queda como también un ministro de Hacienda provisorio también. Bueno, Federico Echauren, que es el hijo de un presidente que hablé, ¿se acuerdan? Federico Barrasuris Sañartu. Bueno, entonces él, ministro de Hacienda, después iba a llegar Germán Riesco, el presidente Germán Riesco, después de Aníbal Sañartu, el interino, y iba a ser elegido como senador de la República en esos años, por la ciudad de Valdivia. Por la ciudad de Valdivia, entre el 1900 y 1906, bajo el gobierno de Germán Riesco, incluso tuvo cargo de presidente del Senado. Y después, cuando llega Pedro Montt, hijo de Manuel Montt, iba a ser reelegido como senador Juan Luis Sanfuente, pero ya cambiándose a la zona de Concepción. Incluso teniendo el cargo, ostentando el cargo de senador, parte de su periodo como presidente Juan Luis Sanfuente. Entonces, senador, diputado y senador, digamos, desde 1900 hasta el 1918. Todos. 18 años de senador en distintas zonas del sur de Chile. Bueno, Juan Luis Sanfuente es elegido en las elecciones de 1915 por la coalición balmacedista conservadora, bueno, liberal democrático, figura, pero es lo mismo en el fondo. Y su candidato, al que le ganó, venció al candidato de la Alianza Liberal, que era Javier Ángel Figueroa, que era, bueno, un liberal, que abogado como todos los políticos de ese entonces, ahora eran abogados militares, y bueno, tuvo cargo de juez también. Pero bueno, esa elección, bueno, estuvo marcada por esa época, por el cohecho, ¿no es cierto?, los fraudes, como le dice, como le había dicho, elecciones cuando se elegía por voto electoral, ¿no es cierto?, por colegio electoral. Sanfuente salió electo con más votos electorales, pero por así decirlo, en el voto popular, en los votos ganó Javier Figueroa. Entonces, claro, una revolución, unos fraudes, al fin y al cabo el Congreso Pleno iba a decidir el juicio, el último lo eligió a Sanfuente, el Congreso, unánime, en voto pleno, por así decirlo. Bueno, finalmente el 23 de diciembre de 1915 él asume su presidencia con 58 años. Era un hombre alto, con figura, porque, y digamos, en su asunción predominaba, porque venía saliendo Ramón Barluco, el presidente que lo antecedió, y Barluco era más bajo. Entonces, bueno, me equivoqué, me faltó decirle que los cargos que tuvo senador Juan Luis Sanfuente fue el gobierno de Riesco, Pedro Montt y Barluco.
su antecesor también, y un poquito de su presidencia, ¿no es cierto?, de San Fuente. Se me había olvidado ese detalle también, Rafael Luco. Bueno, como ya he dicho anteriormente, Sanfuente tuvo un gobierno de pelote ministerial y partió, digamos, su presidencia con el líder del gabinete, que era don José Elías Balmaceda, que era nada menos y nada más que el hermano de Balmaceda, como principal carta de la línea sucesora del balmacedismo. Eso es lo que quería implantar Sanfuente. Bueno, pero finalmente, como los embates y los bailes del Congreso, todo el Congreso ponía la música al son del parlamentarismo. Los liberales, que eran los más liberales, la otra facción liberales, pertenecía el hermano de Balmaceda, que era el jefe de gabinete de Sanfuente, finalmente presionan y tenían la mayoría en el Congreso y terminan haciendo que eh, José Elías Balmaceda se saliera del gobierno. Y ahí entonces empieza rencillas entre liberales, disputa, y Ibáñez, con un afán de unir todo esto, de apaciguar, calmar el agua, nombra como en el gabinete al uno que es entonces el que más lo criticaba, un máximo opositor, Maximiliano Fredes. Entonces ahí empieza el cueteo político. Ya, no me voy, yo te doy esto a cambio. Bueno, no se diferencia mucho con lo de ahora. Bueno, lo de ahora es peor, porque ahora no hay valores. Antes por lo menos había algo de, no sé, de principios de dirigir el país, porque si uno ve estos presentes de la época, hicieron obra, hicieron legado, más allá de los cohechos y cueteos y las cosas sucias políticas que tenían internas. Bueno, Maximiliano Fredes, este nuevo jefe de gabinete, formó un gabinete para Balmaceda bastante amplio, universal, de varios partidos de la época, y bueno, finalmente vuelve a rotar el ministerio Sanfuente y entra un caballero también muy importante de la época político, Luis Izquierdo, que este personaje, Luis Izquierdo, forma un nuevo gabinete, y aquí iba a suceder una rencilla, una, digamos, una situación tensa, ya que, bueno, pugna entre liberales dentro del gobierno y del partido, y se genera, nace una situación por parte, en función a eso, entre el ejército, el Ministerio de Guerra y la masonería, los masones, la sociedad secreta, porque Jorge Bonen, que era el Ministerio de Guerra, no quería sublegarse, no quería su estructura militar, su forma se infiltrara, se influenciara por la masonería, porque quería seguir que se garantizara la estructura, digamos, la disciplina del ejército. Pero se prohíbe que a la masonería toque. Muy bien. Otro roce, porque bueno, la masonería con la logia, como siempre en esos años, eh, era fuerte, dominaba. Entonces hay unas pugnas constitucionales, bueno, un despelote por donde donde había un despelote. Bueno, siguiendo con el tambaleo de Sanfuente, y hallar otro dolor de cabeza. Arturo Alessandri Palma, el león de Tarapacá, el papá de Jorge Alessandri, iba a empezar a hacer voces contra Sanfuente, opositor, alzando la voz por los hechos de corrupción en muchos aparatos de Sanfuente, bueno, con el tema de las policías, varias cosas. Y se acercaban las elecciones parlamentarias de 1918, mitad de parlamento. Nuevamente, al son del parlamentarismo, todo se dirigía por el parlamentarismo, elecciones, elecciones. Y empezaban, bueno, Alessandri y las críticas de la Alianza Liberal, que era la oposición, por así decirlo, a pesar de que también el liberal era un sinfín de luchas internas de ego de los liberales. Bueno, estaban los radicales, los conservadores, pero los principales opositores que lo huevearon más que la Sanfuente eran los otros liberales. Y lo empezaron a presionar previo a las elecciones, y logra que caiga ese gabinete, nuevamente otro gabinete de Sanfuente, y ahora cambiando otra figura, Ismael Tocornal asume entonces. Bueno, si ustedes ven las figuras de renombre importantes que tuvo el gobierno de Sanfuentes fueron numerosas, inmensas, son tantos nombres históricos, conocidos, apellidos,
que me daría mucho nombrarlo todo, es impresionante, pero bueno, nombres de calles, sitios históricos, nombres, fueron gabinetes, ministerios de Sanfuentes, los más de 10 cambios ministeriales que tuvo Juan Luis Sanfuentes, teniendo que obligadamente pactar con sus enemigos para formar gobierno, ceder, como lo dije anteriormente, que también lo hizo. Y otro más de ellos fue Eliodoro Yáñez. ¿Han escuchado su nombre? Un férrimo rival de Sanfuentes. Tiene que pactar con él, no le queda otra. Amunátegui, Domingo Amunátegui, se escuchado, también fue parte del gobierno de Sanfuentes, lo llamó a formar entre sus cambios. Y bueno, finalmente iba a suceder la elección de 1918 y tal como se veía, ganó la oposición, la alianza. Y con eso, otra dura caída a Sanfuentes y de hecho él está tan mal con toda la crítica que pensó en renunciar. Y para cesar más las hostilidades, nombra en ese entonces como la figura opositora Arturo Alessandri. Lo nombra dentro de su gobierno a Arturo Alessandri, que bueno, ocupó cargos de ministerio. Bueno, en el Senado también tenía 4 figuras muy opositoras que le hicieron harto, digamos, despedazaron la figura, la presidencia, la coalición liberal que tenía Sanfuente, de estos otros, por parte de estos otros liberales, que eran, llamaban los 4 evangelistas, que era Eduardo Charme, Gonzalo Bulnes y Fernando Lascano. Y Luis Claro. Nombres que alguna vez han escuchado en calles, como les digo, en algunos sitios. Y bueno, finalmente, bueno, que otras figuras más de Ladislao Rásuriz, que también es hacer un ministerio de guerra también, bastante, que dio que hablar en el gobierno de Sanfuentes. Todas las cúpulas liberales, pugna una lucha entre liberales, opositores, quién llevaba la tuta luego, bueno, habían cuestiones detrás también, la masonería, y bueno, mientras tanto otros actores políticos miraban de reojo nomás, los radicales, los demócratas, los conservadores que estaban ahí, los nacionalistas, y iba a llegar las elecciones de 1920, donde Alessandri, pavimentando dentro del gabinete de Sanfuentes su carrera, empezaba a alzarse y bueno, y iba a pelearla con una coalición que hubiera sido otra frente liberal, la Unión Nacional, donde está Borgoño, Luis Borgoño, no sé, creo que lo mencioné en el video, y esa elección donde gana Alessandri fue muy reñida, muy peleada. Y eso llevó a una disputa, casi un estallido, se agarran a coscacho entre liberales, incluso hubo muerte, todo esto bajo el desorden del gobierno de Sanfuentes. Toda esa presión, esa disputa entre mismas facciones, el, el, la mala gobernanza que tenía Sanfuentes, el despelote, incluso ya el casi lo iba a suceder, cercano a las próximas elecciones. Bueno, pero sigamos con Sanfuentes. Entonces, ya, más entregó más su gobierno, más allá de los ministerios, las relaciones exteriores. Bueno, como les dije al principio del video, sucedió la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y en este conflicto, Chile y Sanfuentes mantuvo su neutral, a pesar de muchas, digamos, cercanía que tenían muchas figuras importantes de la época, anglosajonas, germanas, chilenos, lazos comerciales con, bueno, con Alemania y también por parte del Reino Unido, franceses, quiso mantenerse neutral. En ese caso veló por la imagen del país porque por los intereses digamos, de la aristocracia de la época. Y bueno, ese año también cercano, Chile es cuando entra a la Liga de las Naciones por primera vez, el precursor, lo que hace la ONU. Ya hay que empezar con la artimaña ya a la Liga de las Naciones, ya, desde siempre. Bueno. Otra cosa que fue muy que dio que hablar bajo el gobierno de Sanfuentes fue el declive, que, como les dije al principio, del negocio de la salitrera. Empezó a caer el salitre, los alemanes empezaron a crear este tipo de salitre ya más sintético, entonces el valor de salitre natural, el mineral empezó a bajar y entró en declive y muchas salitreras eh, cerraron, muchos desempleados, fue una crisis, incluso trabajaban muchos ya inmigrantes peruanos y eso conllevó un problema diplomático con Perú, porque Perú reclamaba digamos, los despidos
Y fue tanto el problema que Perú le fue a reclamar a Estados Unidos, en ese entonces el gobierno de Woodrow Wilson, creo, Woodrow Wilson, no me acuerdo, me menciona muy bien el nombre, Woodrow Wilson, que era demócrata en ese año. Los demócratas siempre fueron enemigos de Chile. Del Partido Demócrata de Estados Unidos siempre presionó a Chile en un montón de sucesos en la historia. Siempre socaban a Chile. El caso Baltimore, a Pinochet lo embargaron. Bueno, los demócratas. En cambio, los republicanos han sido más, por así decirlo, más aliados con Chile, la figura de Chile. Bueno, entre paréntesis. ¿Cómo respondió Sanfuentes a eso? Envió a un comisionado, un canciller, que era de él, de Sanfuentes, Luis Burgoño, que iba a hacer la carta presidencial, por así decirlo, que iba a sucederlo a él, ¿no es cierto? Que enfrentó a Alessandri, a pesar de que los dos eran parte de su gobierno. Ahí, nuevamente, bueno, entramos. Los ministeriales, cuotativas, política, había de todo. Bueno, Luis Burgoño lo envía a Estados Unidos y finalmente soluciona ese conflicto con Perú, que no fue tan mayor en todo caso. Y por otro lado, Bolivia, que ya empezó con su campaña de una salida al mar. Ya de esos años, ya habían pasado 20, 30 años de la guerra del Pacífico, y empezó sus primeros lástimas, víctimas. Bueno, y le fue a dejar un reclamo formal a la Liga de las Naciones entonces, por la salida al mar, y la Liga de las Naciones le respondió: nosotros nos podemos meternos en ese tema porque es un tema de ustedes que firmaron el tratado de 1904. O sea, es lo mismo que pasó hace poquito con la Haya. No tenemos, Chile, no, la ONU no tiene, la Haya, bueno, lo que me dicen, no tiene ni pito que tocar, Chile no está obligado a negociar. La misma respuesta, como estaba Piñera, Evo Morales, 150 años atrás, 100 años atrás, la misma, siempre lo mismo. Y ahí está el famoso tratado de 1904, que la cuestión es clara. Ustedes tienen libre acceso a los puertos hasta el día de hoy, pueden hacer lo que quieran, no pagan impuestos los camiones, pero el territorio ya está. Antofagasta, soberanía chilena, que siempre hubo soberanía chilena, claro. Bueno, parecido el mismo cuento que ahora. Bueno, la economía, bueno, estuvo marcado por el auge de la producción a gran escala del salitre, las fuerzas, digamos, sobre todo Reino Unido, Estados Unidos, con lo que tiene que ver con el salitre, bueno, vendió a exportar mucho, y bueno, después empezó a caer cuando empezó a salir el sintético. Después iba a salir, ya había ya 30 años de explotación, 20 años, pero se iban a explotar mucho más, muchos yacimientos más, y a fortalecer la industria del cobre, muy fuerte, y también fortalecerse la industria, lo que es la agricultura, empezó la exportación y la producción en masa. Otra cosa que se fortaleció mucho la economía en Sanfuentes fue la industrialización, el mercado nacional, porque con la Primera Guerra Mundial socavó mucho el libre comercio, la apertura internacional, los comercios, los puertos libres. Entonces había que reorganizarse económicamente y empezó fuertemente el auge de la industria nacional. Bueno, CMPC, la compañía de manufactura de papel y cartones, compañía industrial de aceite, la compañía refinería de azúcar de Viña del Mar, la compañía de tejido, la fábrica nacional de envases, la fundición La Rosa, la compañía electrometalúrgica, bueno, y un sinfín, bueno, perdón, CMPC tenía otro nombre antes, simplemente se llamaba Fábrica de Papeles. Bueno, y así se creó un montón de empresas más por lo mismo, el contexto de esa época. Bueno, finalmente, terminada la Primera Guerra Mundial, se reabre el mercado internacional y empieza el declive de la industria nacional en Chile, y eso afectó mucho. Y también el declive del salitre. Ya no se usaba la guerra, y también el sintetismo, perdón, la creación sintética del salitre, socavó todo eso. Y bueno, ahí empezó nuevamente a reordenarse Sanfuentes, y Sanfuentes llevó la batuta de un equilibrio fiscal, no hizo un gasto social tan fuerte, público tan fuerte. Bueno, una obra de su gobierno es la ley de instrucción primaria obligatoria, famosa, que quería decir que todos los niños de entre 8 y 13 años, obligación para estudiar, tienen que estudiar, educación primaria obligatoria, ley bastante destacada, y influyente a eso, relacionado con eso, creó un sinfín de escuelas que hasta el día de hoy son famosas. La escuela Manuel Bulnes, Germán Riesco, Aníbal Pinto, Federico Razzuri, Salvador Sanfuente, Pedro Montt, Bernardo Higgins, todas escuelas públicas que llevan nombres de presidentes, de figuras anteriores, sus ministerios, en varias ciudades, en Santiago, en Concepción, en Viña,
en Valparaíso, en La Serena, etcétera. Mantuvo una relación sana, armónica, eh, estable entre la Iglesia católica, que todavía tiene su auge en esos años, y el Estado. eh, y bueno, otra cosa, se realizó el censo en esos años, el censo que dio aproximadamente 3.750.000 chilenos habitantes. O sea, en esos años éramos como el porte de Uruguay en cuanto a habitantes, para que tengan una dimensión de esa época, 1915-1920. Evitó mucho la construcción de obras públicas por lo mismo, por ya ahorrar. A excepción, hizo muchas escuelas, sí, creó muchas escuelas. La deuda que dejó fue un poquito menos que la de su antecesor Barros Luco, y eso más que nada, dentro de su campo económico. Bueno, mucho déficit por los casos de corrupción, o cueteo, estancamiento por las disputas ministeriales, como decía. Pero bueno, y eso con la figura y el gobierno de Sanfuente finalmente entrega el gobierno a, como le dije, a Arturo Alessandri, que lo va a suceder el 23 de diciembre de 1920. Eh, una figura de Sanfuente que se ve muy, muy fuertemente criticada. De hecho, cuando él abandona el gobierno le gritan cosas. Bueno, y fue esa, con Sanfuente y su despelote, la imagen del fin del régimen parlamentario chileno. Alessandri iba a lidiar con eso, con los embates que seguían, y finalmente sucede la Constitución de 1925 que da por término ese régimen. Empieza otro periodo de Chile. Sanfuente abandona la presidencia y se oculta de la vida política griega para siempre. Se dedica plenamente a su vida familiar junto a su esposa, se va al campo, en fondo que tenía en Camarico, libre. Se olvidó. Y así quedó la imagen del legado de Sanfuente, que no fue muy bueno políticamente hablando. Lo más destacado fue lo que hizo con la educación, los colegios. Y fue un poquito austero en su economía, pero eso más que nada. Bueno, y finalmente fallece en Santiago en 1930 a los 71 años. Igual más o menos joven. Para la época quizás, pero bueno, en esos años. Igual era joven, bla. A pesar de que esos años, ya a esa edad ya era bastante una persona de tercera edad. Muchos presidentes de esa edad incluso vivieron mucho más. Y bueno, él por su imagen le hicieron muchas sátiras, muchas caricaturas, muchas contrapropagandas, y unos pliegues, unas pancartas famosas de burla a él. Bueno, eso es con la figura más o menos entonces de lo que les voy a entregar esta información con humildad, espero que les haya gustado, breve, de Juan Luis Sanfuentes Ando Naegui. Que estén bien, nos vemos en un próximo video.